El millonario miró el viejo pozo con desprecio, riéndose de la osadía del chico pobre. ¿De verdad crees que esto me hará volver a caminar?, se burló. Pero cuando se acercó al borde, algo atrapó sus piernas. Lo que ocurrió después no solo lo dejaría en silencio, sino que revelaría un secreto que jamás habría podido imaginar. Gregorio Rodríguez era un hombre que exhalaba arrogancia, incluso antes de abrir la boca. El brillo frío en los ojos, el tono seco de la voz y la manera calculada de mover las manos, todo en él recordaba a alguien que se había acostumbrado a mandar y ser obedecido sin cuestionamientos. Había sido un hombre temido en los lujosos salones del mercado financiero, pero desde el accidente de helicóptero, 8 años atrás, su imagen se resumía en un hombre de traje impecable, sentado en una silla de ruedas. No era solo el cuerpo el que estaba paralizado, era el alma, endurecida por el orgullo y la negativa a mirar hacia atrás. Aquella tarde sofocante viajó a una pequeña aldea olvidada, donde planeaba evaluar discretamente una inversión. Las calles eran de adoquines desgastados, las casas sencillas mostraban ventanas de madera descascarada y la ropa se secaba al viento en tendederos improvisados. Gregorio desentonaba como una estatua de mármol en medio de la plaza de tierra, traje alineado, reloj dorado brillando y una mirada que examinaba todo con frialdad. Al entrar al restaurante de la esquina, ignoró las miradas curiosas de los habitantes y pidió el platillo más caro del menú, como si quisiera reafirmar que pertenecía a otro mundo. El ambiente era acogedor para los demás, olor a comida casera, niños corriendo entre las mesas, risas que se escapaban por la puerta abierta. Para Gregorio, sin embargo, todo parecía ruido molesto. Masticó en silencio, revisó el reloj repetidas veces y dejó el plato casi intacto. En cuanto terminó, llamó al mesero con un gesto seco y pidió la cuenta sin siquiera levantar la vista. No había espacio para amabilidades en su universo. Cuando salió del restaurante, el sol de la tarde golpeó de lleno sobre su piel pálida. Fue en ese momento que un niño delgado apareció casi como si lo estuviera esperando. Llevaba un pequeño ramillete de flores marchitas, los pétalos aplastados por el tiempo. Pero había algo en aquella sonrisa abierta que iluminaba la calle. «Buenas tardes, señor. ¿Acepta una flor?», dijo el chico, extendiendo la mano con humildad y confianza al mismo tiempo. Gregorio apretó la mandíbula y respondió con desdén: «¿Flor? ¿Cree que tengo tiempo para eso? Vaya a vender esas cosas a quien necesite adornar la mesa». Su voz cortó el aire como una navaja, y el niño, por un instante, quedó en silencio. Pero no retrocedió. Se acercó aún más, levantando la flor a la altura de los ojos del hombre. «A veces una flor no adorna solo la mesa, adorna el corazón», dijo con simplicidad. Gregorio soltó una carcajada sarcástica, demasiado alta para aquel lugar tranquilo. «¿Piensas que tengo cara de alguien que necesita poesía? Soy un hombre práctico. Dinero, contratos, resultados. Eso sí cambia vidas». Bruno, como se llamaba, mantuvo la mirada firme. Sus ojos oscuros tenían un brillo extraño, de alguien que parecía cargar más años de los que realmente tenía. «Si usted quiere volver a caminar, yo puedo mostrarle el camino». La risa de Gregorio cesó instantáneamente. Se inclinó hacia adelante, los ojos entrecerrados, y disparó. «Repítelo. ¿Qué dijiste?» Bruno no dudó. «Yo sé de un lugar. Él ayuda a quienes cargan una culpa verdadera». Un frío recorrió la espalda de Gregorio. Sintió las manos sudar, pero lo disimuló, regresando al tono sarcástico. «¿Culpa? Escucha, muchacho. Yo no le debo nada a nadie. Ese teatrito puede conmover a quien no tiene dónde caerse muerto, pero conmigo no funciona». Forzó una sonrisa cruel y sacudió la cabeza. «Solo quieres sacarle dinero a alguien como yo. Debe ser eso, una actuación barata». Pero el niño no se movió. Permaneció firme, las flores aún extendidas, como si no temiera las palabras afiladas que le lanzaban. «Yo no quiero su dinero, señor. Solo quiero que vea lo que lleva dentro de sí».
Las palabras eran dichas con calma, sin prisa, y el silencio que quedó después parecía más fuerte que cualquier ruido. Gregorio desvió la mirada, irritado con la sensación incómoda de estar siendo desnudado por dentro. Gregorio intentó alejarse del restaurante como quien huye de una sombra incómoda. Giraba las ruedas de la silla con fuerza, casi con rabia, como si pudiera aplastar bajo los neumáticos aquella extraña sensación que el niño había sembrado en su pecho. Pero cada metro recorrido parecía pesado, como si las palabras del chico resonaran dentro de sus huesos. «Si usted quiere volver a caminar, yo puedo mostrarle el camino», murmuraba entre dientes, maldiciendo su propia debilidad. «Camino, se culpa, tonterías de niño», repetía para sí, intentando reírse de aquello. Aún así, la voz suave del muchacho sonaba más fuerte que todos los ruidos de la calle. Fue entonces cuando se detuvo bruscamente. Sintió una punzada en el pecho, no de dolor físico, sino de un malestar emocional que no sentía desde hacía años. Las manos le temblaron sobre las ruedas y cerró los ojos por un instante. La escena del niño parado con las flores, mirándolo sin miedo, regresaba como una pintura viva. Gregorio abrió los ojos y, contra su voluntad, murmuró: «¿Qué demonios? ¿Quién te crees que eres, muchacho?». Como si fuera jalado por un hilo invisible, giró la silla y encontró a Bruno aún allí, inmóvil, con la misma calma en la mirada. El niño sonrió, como si ya supiera que él volvería. «No necesita huir de mí. El lugar no está lejos. Si confía, yo le muestro». Gregorio entrecerró los ojos, desconfiado, y respondió con ironía: «¿Y si es una trampa? ¿Me llevas a algún callejón para robarme? Ya vi ese truco antes». Bruno negó con la cabeza, levantando levemente las flores como un gesto de paz. «No quiero nada de usted, solo que mire». El silencio entre los dos fue tan pesado que Gregorio se sintió sin salida. Bufó fuerte y giró la cabeza, exasperado. «Está bien, muéstrame ese supuesto lugar. Quiero ver hasta dónde llega tu farsa». Siguiendo al niño, Gregorio atravesó calles estrechas y llenas de grietas. Las casas humildes parecían observarlo en silencio, con puertas entreabiertas y ojos curiosos tras las cortinas. El aire olía a tierra mojada y leña quemada, y cada vez que la silla rechinaba sobre las piedras irregulares, él se preguntaba qué, al final, estaba haciendo allí. Bruno caminaba adelante, pasos ligeros, casi danzantes, como quien conocía el camino de memoria. De vez en cuando volteaba, asegurándose de que Gregorio lo siguiera. «¿Tiene miedo?», preguntó en tono sereno. El billonario replicó con sarcasmo: «¿De ti? No me hagas reír. Solo tengo curiosidad de ver qué truco barato vas a inventar». Después de algunos minutos, llegaron a un espacio amplio en el corazón de la aldea. El lugar parecía suspendido en el tiempo. Unos pocos árboles rodeaban un claro donde reinaba el silencio. Allí se erguía un pozo antiguo, de piedras desgastadas y musgo escurriendo por los bordes. Una ligera neblina flotaba sobre la abertura y el aire alrededor parecía vibrar con una energía inexplicable. Gregorio arqueó la ceja, incrédulo. «¿Es esto? Todo este misterio para traerme frente a un agujero lleno de agua sucia». Su voz cargaba burla, pero había un leve temblor escondido en ella. Bruno no respondió de inmediato. Se acercó al pozo e hizo un gesto para que Gregorio se aproximara. «No es un agujero cualquiera, es el pozo de la cura, pero no muestra nada a quien no tiene el valor de mirar». Gregorio rodó la silla hasta la orilla, inclinándose apenas lo suficiente para ver la superficie del agua. Pretendía reírse de nuevo, burlarse, pero las palabras murieron en su garganta. El agua reflejaba su imagen, pero no la de un hombre preso. El reflejo mostraba a Gregorio de pie, erguido, sonriendo como hacía años no lo hacía, con los brazos abiertos, como si se llamara a sí mismo a entrar. El billonario abrió los ojos de par en par, el corazón latiendo como un tambor. «¿Qué es esto?», murmuró, casi sin voz. Bruno se acercó con calma, colocando la mano sobre su hombro. «Es usted».
Pero no ese que se esconde tras la silla, es lo que aún puede ser, si tiene el valor de enfrentar lo que lleva por dentro. Gregorio sintió un calor recorrer sus piernas muertas, un cosquilleo que no sentía desde antes del accidente. Jadeó, asustado, e intentó apartarse, pero la sensación solo aumentaba. El miedo se mezclaba con algo que no quería admitir. Esperanza. Esto es un truco, ¿no? Una ilusión cualquiera, un reflejo distorsionado. Balbuceaba, pero la voz no sostenía su propia duda. Fue entonces que sintió algo que lo jalaba de las piernas, una energía invisible, irresistible, que parecía sujetarlo y arrastrarlo hacia adelante. Todo su cuerpo tembló, los ojos se agrandaron y, incapaz de resistir, Gregorio se inclinó hacia adelante, cayendo dentro de la fuente con un grito ahogado que resonó en el claro. La inmersión no fue solo física. El agua lo envolvió como un velo, fría y al mismo tiempo ardiente, y sintió que algo dentro de él estaba siendo arrancado. No había ruido de agua, solo el latir de su propio corazón. Y en el instante en que se hundía, comprendió que el pozo no era un lugar común, era un espejo del alma, un portal hacia aquello que había enterrado durante años, y por más que quisiera luchar, entendió que ya no había retorno. Intentó abrir los ojos, pero no había oscuridad ni claridad. Había imágenes, como si el agua estuviera hecha de recuerdos. Primero vino el sonido distante de una risa femenina, dulce y cargada de inocencia. Su pecho se contrajo. Delia, susurró, y el nombre salió como un sollozo, como si hubiera estado atrapado durante años en su garganta. La visión se abrió frente a él, como un escenario. Allí estaba Delia, su secretaria, la joven que durante años cuidó de su agenda con dedicación hasta que la relación profesional se transformó en encuentros escondidos, besos furtivos, noches en que la barrera entre patrón y empleada se disolvió. Ella aparecía con el cabello suelto, los ojos vibrando de esperanza, sosteniendo un examen en las manos. Vio el momento en que ella le reveló, sonriendo entre lágrimas, que estaba embarazada. Recordó las palabras que él dijo, duras como hierro. Esto arruinará mi carrera. No entiendes, Delia, no puedo tener un escándalo ahora. El sonido de su propia voz resonaba en el agua, cruel, distante, pero también insoportablemente real. La escena cambió, más intensa. Gregorio se vio detrás de su escritorio de caoba, el cheque ya firmado, deslizándolo con frialdad. Toma esto y desaparece. Es lo mejor que puedo hacer por ti. Delia lloraba, rechazando, suplicando. Yo no quiero tu dinero, Gregorio. Solo quiero que reconozcas a nuestro hijo, que no lo dejes crecer sin padre. Él desviaba la mirada, como si no soportara encarar la humanidad de ella. Cuando insistió, su paciencia explotó. Frente a los demás empleados, levantó la voz y la despidió delante de todos, como quien aplasta a un insecto. Estás despedida. Toma tus cosas y lárgate de mi vista. La humillación marcó la mirada de ella, que salió con la dignidad destrozada. Las cartas comenzaron a aparecer, flotando a su alrededor, escritas por Delia con una caligrafía temblorosa. Palabras de súplica. Él te necesita. No lo hago por mí, lo hago por nuestro hijo. Bruno pregunta por su padre todos los días. Gregorio extendía las manos, intentando apartar aquellas hojas empapadas, pero cuanto más lo intentaba, más lo rodeaban, pegándose a su piel. El sonido de llamadas telefónicas resonaba, timbres insistentes, siempre rechazados. Se veía a sí mismo presionando el botón de colgar, una y otra vez, sin escuchar nunca al otro lado. Entonces, llegaron imágenes aún más dolorosas. Delia sola, cargando bolsas pesadas, trabajando en empleos humildes para mantener a su hijo. La tos constante revelaba una enfermedad que la consumía poco a poco. En otra visión, entraba en una notaría, intentando registrar al niño con el apellido de Gregorio,
pero era rechazada por la falta de reconocimiento paterno. Luego se sentaba en bancas de madera fría, escribiendo más cartas, siempre con la esperanza de que él finalmente aceptara mirar a su hijo. Cada rechazo de él era como un cuchillo girando más profundo. La siguiente escena lo destrozó. Delia, abatida por la enfermedad, acostada en una cama sencilla, abrazando a Bruno, un niño delgado, de ojos grandes y silenciosos. Vio al chico apretar la mano de su madre, preguntando, ¿y mi papá, mamá? ¿Él todavía va a venir? Y Delia, con lágrimas corriendo, acariciando el cabello de su hijo, sin respuesta. El corazón de Gregorio explotó en dolor. Intentó gritar, pero el agua lo llenaba, transformando sus alaridos en burbujas. Intentó nadar lejos, pero cada movimiento lo hundía más en las imágenes. Era como si el pozo fuera un tribunal y su propia alma estuviera en juicio. El peso de la culpa se volvió físico. Cadenas invisibles surgieron, enredándose alrededor de su cuerpo, arrastrándolo hacia abajo. Cuanto más luchaba, más las cadenas apretaban, clavándose en su carne como recuerdos que jamás podrían ser borrados. El rostro de Bruno apareció frente a él, no como estaba ahora, sino como un niño pequeño sentado solo en una calle oscura, sosteniendo una pelota vieja y mirando a la nada. Gregorio sintió que el pecho se le desgarraba por dentro. Ese es el hijo que negaste. Ese es el hijo que creció sin padre porque elegiste el silencio. Lágrimas mezcladas con el agua le ardían en los ojos. Por primera vez en años, Gregorio no podía esconderse tras la arrogancia ni las excusas. Estaba desnudo, despojado, sin los muros de riqueza y poder que había construido a su alrededor. Vio su vida de conquistas transformarse en cenizas ante la imagen de un niño creciendo solo. La culpa, que siempre había negado incluso para sí mismo, ahora era ineludible. Quiso pedir perdón, pero no tenía voz suficiente. Lo único que pudo hacer fue dejar que las lágrimas se mezclaran con la corriente. Y entonces, en una fracción de segundo, todas las imágenes colapsaron en una sola. Bruno, el niño de las flores, mirándolo con los mismos ojos que Delia tenía en el pasado. La mirada no era de odio, sino de algo más doloroso, una mezcla de esperanza y juicio. Gregorio sintió todo el cuerpo estremecer. Las cadenas comenzaron a hundirlo aún más. En el fondo del pozo, entre el dolor y la desesperación, comprendió al fin, aquel no era solo un encuentro místico. Era el ajuste de cuentas de toda una vida. Gregorio emergió del pozo como si hubiera renacido. El aire entró en sus pulmones con violencia, como si nunca antes hubiera respirado. Su cuerpo temblaba, no de frío, sino de conmoción. El agua corría por su rostro, mezclada con las lágrimas que ya no sabía distinguir si eran del chapuzón o del dolor. Los ojos le ardían, el pecho parecía a punto de explotar. Al levantar la cabeza, encontró a Bruno parado justo frente a él, inmóvil, como si lo hubiera estado esperando con la paciencia de quien sabe que ese momento llegaría. La voz de Gregorio salió rota, ronca, casi irreconocible. «Te vi», balbuceó, intentando encontrar fuerza en sus propias palabras. «Vi a tu madre. Yo la eché de mi vida. Le pagué para que se fuera. La humillé delante de todos. Y también te vi a ti». La garganta se le cerraba con cada frase, como si hablar fuera cargar piedras dentro de la boca. Por un instante, parecía que el hombre poderoso se hacía pedazos frente a un simple niño. Bruno no se movió. Sus ojos, llenos de lágrimas, brillaban bajo la suave luz que se filtraba entre los árboles de la aldea. «Lo sé, señor», dijo con calma, aunque la voz cargaba un peso casi insoportable para un niño. «Ella me lo contó antes de partir. Crecí sabiendo que mi padre estaba vivo, pero que eligió olvidarse de mí». Gregorio sintió un nudo formarse en su garganta, tan espeso que apenas podía tragar. El niño respiró hondo,
las manos temblando levemente, y concluyó: «Yo soy su hijo». Las palabras cayeron como truenos en el corazón del billonario. Abrió los ojos de par en par, retrocediendo instintivamente, como si hubiera recibido un golpe. «No, no puede ser», murmuró, aunque en el fondo ya sabía que era verdad. El rostro de Bruno, la firmeza en su mirada, eran reflejos vivos de Delia. El recuerdo de su sonrisa, de los ojos llenos de ternura, era imposible de negar. Gregorio intentó llevarse las manos al rostro, pero todo su cuerpo parecía paralizado por el peso de la revelación. «Eres mi hijo», repitió, esta vez en un susurro cargado de dolor, como quien se rinde. «Y yo te abandoné». En ese instante, Bruno no pudo contener las lágrimas. Su voz, antes calma, se quebró como vidrio. ¿Tiene idea de lo que es crecer sin padre? ¿Ver a los otros niños siendo recogidos en la escuela mientras yo volvía solo a casa? ¿Escuchar a mi madre llorar en la noche pidiéndole a Dios que usted cambiara de idea? Soñé tantas veces con verlo llegar, pero nunca vino. Llegué a creer que no era digno de amor, que había algo malo en mí. Usted me negó no solo como padre, sino como persona. Cada palabra era una daga atravesando a Gregorio. Intentó resistir, pero cayó de rodillas frente al niño, sin importarle el lodo que ensuciaba su traje caro. «Perdón», murmuró entre sollozos. «Fui cobarde, fui ciego. No supe lidiar con el miedo, y los destruí a los dos. Bruno, hijo mío, perdóname. Daría todo por volver atrás, por rehacer cada decisión. Yo fallé como hombre, y aún más como padre». Las lágrimas corrían sin control, y trató de sujetar las manos de Bruno, como quien busca un pedazo de vida para no ahogarse en su propia culpa. Bruno respiró hondo, apartando levemente las manos, la mirada cargada de dolor, pero también de una extraña firmeza. Se limpió las lágrimas del rostro y, con una madurez que parecía pesar años de más sobre sus frágiles hombros, respondió: «No basta con decir que se arrepiente, Señor. No basta con querer volver a caminar. Si quiere ser mi padre, entonces demuestre que es mi padre fuera del pozo también». La voz ahora era grave, cortante, pero escondía una chispa de esperanza, como si esperara que, por primera vez, Gregorio realmente cumpliera lo que decía. Gregorio lo miró fijamente, sin poder responder de inmediato. Sintió el corazón latir como nunca antes, el cuerpo debilitado frente a un niño que, paradójicamente, parecía más fuerte que él. Las imágenes del pasado aún resonaban, pero ahora estaban frente a una nueva exigencia. No se trataba solo de recuperar las piernas. El verdadero desafío era recuperar algo que jamás había tenido, el derecho de ser padre. Y en ese instante, el billonario comprendió que la caída al pozo había sido solo el inicio. La verdadera prueba acababa de comenzar. Gregorio quedó en silencio después de escuchar la sentencia de Bruno. Las palabras del niño resonaban como martillazos en su mente. «Demuestre que es mi padre fuera del pozo también». Aquellas frases pesaban más que cualquier contrato, más que cualquier derrota en el mercado. Respiraba con dificultad, el pecho agitado, y sentía que cada lágrima que caía no era suficiente para limpiar la suciedad de toda una vida. Las piernas, que por un instante habían respondido, flaquearon como si le recordaran que nada sería fácil. Cayó de nuevo en la silla, exhausto, como un hombre que necesita reaprender incluso a respirar. Bruno lo observaba en silencio, con una postura firme que parecía desentonar con su edad. No necesitaba levantar la voz para ser escuchado. Su sola presencia cargaba autoridad. «Levántese si puede, pero sepa que cada paso solo tendrá valor si es verdadero». Gregorio intentó ponerse de pie, apoyándose en los brazos de la silla. Sintió los músculos temblar, un calor extraño subiendo por las piernas, pero al mismo tiempo un peso invisible lo jalaba hacia abajo. El primer paso fue corto, vacilante, como un bebé aprendiendo a caminar.
Estuvo a punto de caer, pero Bruno extendió la mano y lo sostuvo con firmeza. Ese gesto simple fue devastador para el billonario. Durante años había creído que extender la mano era signo de debilidad. Ahora un niño lo sostenía. «Tú me das tu fuerza, y yo no te di nada a cambio», murmuró con la voz entrecortada. Bruno solo respondió: «La fuerza no es dar órdenes, es cargar juntos». Esas palabras penetraron hondo, más que cualquier discurso motivacional o consejo empresarial que Gregorio hubiera escuchado en su vida. Supo, en ese instante, que estaba frente a un aprendizaje completamente nuevo. Los días siguientes se transformaron en pruebas. Bruno lo llevó a conocer a los habitantes de la aldea, hombres y mujeres que llevaban una vida sencilla, pero llena de dignidad. Gregorio se vio obligado a sentarse entre ellos, a escuchar historias que jamás habría escuchado dentro de sus oficinas lujosas. Conoció al albañil que trabajaba incluso con las manos callosas y partidas, a la mujer que cocinaba para decenas sin quejarse nunca, al niño que ayudaba a su madre en el mercado en lugar de jugar. Cada encuentro era una lección, cada mirada un espejo que le mostraba cuánto había ignorado la humanidad a su alrededor. La transformación no fue inmediata. En varias ocasiones, Gregorio recaía en viejos hábitos, intentaba imponer su autoridad, hablaba desde arriba y en el mismo instante sentía las piernas flaquear, como si el cuerpo respondiera a la arrogancia. Hubo un momento en que casi cayó en público, con todas las miradas sobre él, y la vergüenza lo consumió. Bruno solo lo observaba, sin ironía, pero con firmeza. No sirve fingir. Cada mentira te derriba, cada orgullo te paraliza. Esas palabras se convirtieron en una sentencia viva. Con el tiempo, comenzaron a surgir pequeños gestos. Gregorio aprendió a reparar techos junto a los hombres de la aldea, ensuciándose las manos de barro y sangre cuando un corte inesperado lo alcanzó. Preparó comidas sencillas en la cocina comunitaria, quemándose los dedos pero riendo por primera vez en años al escuchar a Bruno bromear: «Ni siquiera sabes cortar una cebolla, papá». Plantó semillas en el huerto, regándolas con paciencia, descubriendo que esperar a que algo creciera exigía más disciplina que firmar cualquier cheque millonario. A cada gesto sincero, sus piernas ganaban firmeza. Los pasos antes inseguros se volvieron más largos, hasta que lograba caminar solo algunos metros. Pero el mayor milagro no estaba en andar. Estaba en ver la mirada de Bruno suavizarse poco a poco, como si cada paso fuera también un ladrillo en la reconstrucción de la confianza entre ellos. Gregorio comprendía que no bastaba con ser fuerte físicamente, necesitaba ser constante, humano y presente. Por primera vez descubrió que no era el dinero lo que construía puentes, era el amor traducido en acciones. Gregorio creía que poco a poco la vida le estaba dando una segunda oportunidad. Cada paso dado, cada tarea sencilla aprendida, era como arrancar una piedra del muro que había construido a su alrededor. Bruno siempre estaba cerca, a veces sonriendo con ternura, a veces reprendiendo con firmeza, como si fuera él el adulto encargado de moldear a ese hombre roto. La relación entre los dos, antes marcada por la desconfianza y el silencio, comenzaba a florecer en algo nuevo, algo que Gregorio nunca había osado imaginar: complicidad. Y fue justamente en ese momento de aparente luz cuando la sombra más cruel cayó sobre ellos. Todo empezó de forma sutil. Una mañana, mientras ayudaban en el huerto comunitario, Bruno soltó la azada y llevó la mano a su frente. «Solo estoy un poco mareado», dijo, intentando disimular con una sonrisa. Gregorio no le dio mucha importancia, pensando que era solo cansancio. Pero al día siguiente, cuando el niño cayó de rodillas en medio de la plaza, el billonario corrió como nunca antes había corrido. «¡Bruno! ¡Háblame!», gritaba, sacudiendo el frágil cuerpo del muchacho. Los habitantes de la aldea se acercaron y el pánico llenó el pecho de Gregorio como un incendio. El médico local fue llamado deprisa.
un hombre sencillo, de mirada cansada, que examinó a Bruno con delicadeza. Después de algunos minutos en silencio, habló en tono grave. Él sufre de una enfermedad degenerativa, avanzada. Su cuerpo ha estado luchando por años, pero ya no resiste mucho más. Las palabras cayeron sobre Gregorio como una sentencia de muerte. Abrió los ojos, incrédulo. No, esto no puede estar bien. Él es fuerte, sonríe todos los días. Él no puede estar enfermo así. El médico solo bajó la cabeza, incapaz de ofrecer esperanza. Desesperado, Gregorio sujetó la mano de Bruno, sudando frío. Voy a llevarte conmigo, pagaré los mejores hospitales, los mejores especialistas del mundo. Voy a comprar el tratamiento más caro que exista. Tengo dinero, ¿entiendes? El dinero lo arregla todo. Las lágrimas ya corrían y su voz se mezclaba con un sollozo contenido. Pero Bruno, aún frágil, levantó los ojos llenos de lágrimas y apretó suavemente la mano de su padre. No, señor, no es así como puede salvarme. Gregorio se estremeció. ¿Cómo que no? Puedo pagar lo que sea necesario. Puedo comprar tu vida. El niño negó con la cabeza, cansado, pero firme. Usted no entiende. La enfermedad no está solo en mi cuerpo. Es como un espejo de su alma. Mientras siga siendo el hombre que siempre fue, yo voy a morir. La única forma de salvarme es que usted cambie de verdad. El silencio que siguió fue aplastante. Gregorio, con los ojos en lágrimas, sintió el suelo desaparecer bajo sus pies. Por primera vez, todo el dinero acumulado parecía polvo en sus manos. Sin pensarlo dos veces, levantó a Bruno en sus brazos. El cuerpo del niño parecía demasiado liviano, y eso lo aterraba, como si la fragilidad fuera la señal de que el tiempo se estaba agotando. Gregorio apretó a su hijo contra el pecho, sintiendo el débil calor de su respiración en el cuello, y salió corriendo por la aldea. Las calles de adoquines resonaban bajo sus pasos desordenados, y cada rostro que aparecía en las ventanas lo miraba con una mezcla de compasión y asombro. Algunos habitantes corrieron detrás, preocupados, pero Gregorio no se detenía. Solo tenía un destino en mente. Las casas sencillas quedaron atrás mientras la noche caía lentamente, tiñendo el cielo de rojo y oro. La respiración de Gregorio era una mezcla de dolor y determinación. «Aguanta, hijo mío, aguanta solo un poco más», repetía, como si sus palabras fueran un escudo contra la muerte. Bruno, aún debilitado, abrió los ojos y susurró: «No necesitas correr tanto, solo necesitas no rendirte». Aquello desgarró a Gregorio por dentro. Cada paso parecía un acto de penitencia, como si estuviera pagando, con sudor y lágrimas, por todos los años de abandono. Cuando finalmente llegaron al espacio abierto del claro, el pozo de la cura estaba frente a ellos. La neblina parecía más densa esa noche, envolviendo las piedras antiguas como si guardara secretos ancestrales. Gregorio avanzó tambaleante hasta el borde, jadeante, y miró hacia abajo. La superficie del agua temblaba, reflejando una luz extraña que no venía del cielo. Sintió el corazón latir tan fuerte que parecía que iba a estallar. Cayó de rodillas, aún con Bruno en los brazos, y lloró en voz alta, como un hombre que ya no tiene nada que esconder. Por favor, no me lo quiten», imploró, hablando con el agua, con el pozo, con cualquier fuerza invisible que pudiera escucharlo. «Entrego todo. Ya no quiero nada de este mundo, solo quiero que él viva». Su voz resonó por el claro silencioso, y hasta el viento pareció detenerse. Bruno, frágil, levantó la mano y tocó el rostro de su padre. «Entonces entre conmigo. Si es verdadero, el pozo lo sabrá». Gregorio, dominado por la desesperación, cerró los ojos, respiró hondo y se lanzó con su hijo en los brazos, sumergiéndose en lo desconocido. Allí dentro, las visiones regresaron, pero esta vez no eran solo sobre el pasado. Vio dos futuros frente a sí. En uno permanecía siendo el hombre arrogante, intocable, y Bruno moría en sus brazos. En el otro, renunciaba a todo,
a las empresas, a las mansiones, a la fortuna acumulada, y se veía viviendo entre los humildes, sencillo, verdadero. En ese futuro Bruno sonreía, sano, corriendo por el campo como cualquier niño. La elección era clara pero devastadora. Con lágrimas que ardían más que el fuego, Gregorio gritó: «Renuncio a todo, dejo atrás lo que fui, todo lo que construí, solo quiero que mi hijo viva». El agua tembló a su alrededor, como si respondiera a su clamor. Y en el instante siguiente, cuando emergió de nuevo, sintió su cuerpo distinto. Sus piernas no solo funcionaban, estaban fuertes, firmes, como si nunca hubieran sido tocadas por el accidente. Pero lo que realmente importaba no era eso. En sus brazos, Bruno respiraba con calma, los ojos abiertos y llenos de vida. El milagro no estaba en el agua. El milagro estaba en la elección. Gregorio entendía, por fin, que no había sido curado para recuperar el poder, sino para aprender a vivir, a amar, a ser padre. Y en ese abrazo, con el niño rodeando su cuello, supo que por primera vez había elegido el camino correcto. Los días siguientes fueron diferentes a todo lo que Gregorio había conocido. Él, que antes vivía rodeado de lujo y halagos, ahora despertaba con el canto de los gallos y el olor a pan saliendo del horno de las casas vecinas. La mansión ya no existía. Los autos lujosos habían quedado en el pasado. Lo había vendido todo. Cada empresa, cada acción, cada centavo acumulado en cuentas millonarias fue convertido en algo nuevo. Hospitales que recibían a niños sin recursos, escuelas que abrían sus puertas a los olvidados, albergues que alimentaban a los sin voz. El nombre Rodríguez, antes asociado al miedo y a la arrogancia, ahora corría de boca en boca como esperanza. Bruno lo acompañaba en cada paso de ese cambio. En la aldea, vivían en una casa modesta de paredes sencillas, con un pequeño jardín donde comenzaban a florecer las plantas. Gregorio, acostumbrado a firmar contratos, ahora aprendía a usar martillo y clavos para arreglar su propia puerta. «Nunca pensé que fuera tan difícil clavar un clavo derecho», murmuraba, mientras Bruno reía a su lado. Aquellos pequeños momentos, que algún día le habrían parecido una pérdida de tiempo, eran ahora el bien más preciado que conocía. La transformación era visible. Gregorio caminaba por las calles de tierra, saludando a los vecinos, cargando sacos de víveres para los mayores, ayudando a los niños a cargar libros. El hombre que antes despreciaba cualquier señal de debilidad, ahora se arrodillaba para escuchar historias sencillas de pescadores, agricultores, madres cansadas. Cada gesto era una piedra retirada del muro que lo aislaba del mundo, y cada sonrisa recibida era una cicatriz siendo curada. Bruno observaba a su padre con ojos atentos, casi como si fuera un guardián. Sabía que cada paso de Gregorio era también una prueba. Había días en que el viejo hombre intentaba resurgir, una impaciencia, una respuesta dura, una chispa de orgullo. Pero bastaba mirar a su hijo para recordar que esa vida ya no existía. Y en esos instantes, Gregorio guardaba silencio, respiraba hondo y volvía a actuar como el hombre que había prometido ser. Bruno sonreía satisfecho, y el corazón de Gregorio se llenaba de una paz inédita. La aldea, antes desconfiada, comenzó a abrazarlo. Ya no era el extraño de traje caro, sino el vecino dispuesto a tender la mano. Participaba en las fiestas comunitarias, cargaba leña, ayudaba en la cocina. Una vez un niño cayó y se raspó la rodilla. Gregorio corrió, lo levantó con cuidado y dijo: «Está bien, pequeño, te caíste pero te levantaste. Así es la vida». Al escuchar eso, Bruno desvió la mirada emocionado, porque nunca imaginó oír de su propio padre una lección tan simple y verdadera. Con el tiempo, Gregorio comenzó a encontrar placer en lo que antes despreciaba: el silencio. Él, que siempre buscó ruido, negocios y aplausos, ahora se sentaba en la terraza por la noche, solo escuchando a los grillos y al viento entre los árboles, con Bruno a su lado. «Sabes, hijo», dijo una vez, «tuve que perderlo todo para ganar lo que realmente importa».
Bruno respondió en voz baja: «No lo perdiste, lo cambiaste». Esas palabras quedaron grabadas en su alma más que cualquier cifra jamás podría. Cada día era un ejercicio de humanidad. En cada amanecer, Gregorio comprendía que no solo estaba reaprendiendo a vivir, sino aprendiendo a ser finalmente un padre. No había títulos, no había fortuna, no había medallas, solo había la presencia, el toque, la entrega. Y en cada gesto, Bruno entendía que el hombre frente a él ya no era el mismo que un día lo rechazó. Era alguien que poco a poco estaba siendo reconstruido por el amor. El sol brillaba fuerte aquella tarde, y el patio de la aldea estaba lleno de voces, aromas y risas. Se habían colocado mesas largas bajo la sombra de los árboles, cubiertas con manteles sencillos y coloridos, platos de barro y canastas de pan fresco. Los niños corrían entre los bancos, hombres y mujeres conversaban animadamente, y en el centro de todo estaba Bruno, riendo como rara vez lo había hecho antes. Gregorio observaba a su hijo, el corazón latiendo en un ritmo que no conocía. No era miedo, no era ansiedad, era gratitud. Cuando llegó la hora de la comida, todos se reunieron alrededor de la mesa principal. Gregorio se levantó lentamente, apoyándose solo en sus propias piernas. El gesto, que antes habría sido imposible, arrancó un silencio respetuoso de la multitud. Respiró hondo, los ojos llenos de lágrimas, y alzó la voz, que sonó firme pero cargada de emoción. Fui un hombre poderoso y vacío. Tuve todo lo que el dinero puede comprar, pero me faltaba lo esencial. Hizo una pausa mirando a Bruno, que lo observaba con los ojos húmedos, pero llenos de orgullo. Hoy camino con las piernas firmes, pero más importante que eso, aprendí a caminar con el corazón. Y fue mi hijo quien me enseñó ese camino. Su voz se quebró, y algunos habitantes secaron discretamente sus propias lágrimas. Gregorio dejó que la emoción lo dominara, porque ya no había nada que ocultar. Pasé años negando lo que realmente importaba, escondido tras contratos, números y orgullo. Pero descubrí que la verdadera riqueza está aquí, entre ustedes, en las manos que ayudan, en los hombros que sostienen, en las miradas que comprenden. Descubrí que un padre no se define por la sangre, sino por la presencia, y yo finalmente elegí ser padre. Su voz resonó, sincera, y por un instante parecía que hasta el viento se detuvo para escuchar. Bruno, emocionado, se levantó y tomó la mano de su padre. No necesitó decir nada. El gesto hablaba más fuerte que 1000 palabras. Las pequeñas manos entrelazadas con las de Gregorio eran la prueba viva de que lo imposible se había vuelto real. El silencio se transformó en aplausos, palmas que venían de todos lados, como una ola de reconocimiento y afecto. Gregorio sonrió, y una lágrima corrió libremente por su rostro. Se sentó de nuevo, al lado de Bruno, y juntos probaron del pan y del vino que circulaban entre los vecinos. El billonario que antes no sabía compartir ni un segundo de su vida, ahora compartía el alimento y el alma misma con todos. Bruno apoyó la cabeza en su hombro, y en ese instante Gregorio supo. El milagro nunca fue volver a caminar. El milagro era mucho mayor, invisible y eterno. Era haber aprendido a vivir, era haber aprendido a amar, y sobre todo, era haber encontrado en la mirada de un niño aquello que había buscado en vano durante toda su vida: redención. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video. El tribunal estaba lleno. Todos esperaban la sentencia contra el hombre acusado de quitarle la vida a su propia esposa. El juez, implacable, ya levantaba el mazo, listo para condenarlo. Fue entonces cuando el hijo del acusado, un niño de apenas 9 años, se levantó,
caminó hasta el frente y declaró con voz firme: «El verdadero asesino está allí». El silencio se rompió en gritos y murmullos, pero nadie estaba preparado para la revelación que cambiaría el rumbo de esa historia para siempre. La sala del tribunal estaba abarrotada, cada asiento ocupado por ojos ansiosos que esperaban la sentencia de uno de los casos más comentados de la ciudad. Orlando Reyes, un hombre de semblante abatido y mirada perdida, estaba en el banquillo de los acusados, señalado por un crimen que había sacudido a toda la comunidad: la brutal muerte de su propia esposa, Marta. El silencio era cortante, como si todos los presentes supieran que estaban a punto de presenciar el desenlace de algo irreversible. Sobre el estrado se erguía la imponente figura del juez Leopoldo Hernández, un hombre de cabello castaño claro, conocido por su rigidez moral, por nunca titubear ante decisiones difíciles y por cargar con la reputación de no equivocarse jamás. Sus ojos, detrás de los lentes rectangulares, reflejaban frialdad, pero también una sombra de duda que, hasta ese momento, había sabido esconder con maestría. En la primera fila, pequeño y casi invisible en medio del peso de la escena, estaba Mateo, de apenas 9 años, hijo de Orlando y Marta. Sus piernas se balanceaban nerviosas, incapaces de tocar el suelo, y sus dedos temblorosos se aferraban a la tela del pantalón de su tía Clarice, hermana de Orlando, que lo acompañaba. El niño observaba con un nudo en la garganta al hombre que era su padre, cabizbajo, envuelto en cadenas invisibles de culpa y desesperación. Dentro de él, una tormenta se formaba, pues sabía que lo que estaba a punto de suceder no era justo. A cada segundo, su respiración se aceleraba, el corazón golpeaba como un tambor y un valor inesperado crecía, casi como si lo empujara una fuerza mayor. Leopoldo alzó el mazo con solemnidad. Este tribunal, ante las pruebas presentadas, está a punto de declarar a Orlando Reyes culpable del asesinato de su esposa, Marta Reyes, dijo con voz grave que retumbó como sentencia antes incluso de ser oficializada. Murmullos atravesaron la sala, confirmando lo que todos esperaban. Fue en ese instante cuando Mateo, incapaz de permanecer inmóvil, se levantó de súbito, caminó decidido hasta la mesa del juez y, con los ojos llenos de lágrimas pero firmes, dijo en voz clara: «El verdadero asesino está allí». El gesto abrupto y la frase inesperada hicieron que todos se levantaran de sus asientos en shock, siguiendo con la mirada el pequeño dedo que señalaba a Paola, una mujer que vivía frente a la casa de la familia Reyes. Paola, una mujer rubia de apariencia elegante y porte altivo, se sobresaltó por un instante, pero rápidamente recuperó el control. Con una sonrisa nerviosa, alzó la voz hacia el público: «Esto es un absurdo. Él es solo un niño traumatizado. Está delirando. Todos aquí saben que el culpable está frente a ustedes, y la justicia debe cumplirse». Sus palabras cortaron el aire, intentando apagar la acusación como quien apaga una llama deprisa. Pero las miradas ya se dividían, algunas desconfiadas, otras confusas, todas sacudidas por lo inesperado. Mateo, sin embargo, no se quedó callado. Avanzó un paso, la voz entrecortada pero cargada de convicción. «Yo lo vi. Te vi entrar a nuestra casa esa noche. Discutiste con mi mamá. Escuché cada palabra. Después escuché su grito y te vi salir corriendo con los ojos llenos de rabia». La emoción explotó en su voz y las lágrimas finalmente corrieron por su rostro aún infantil. El silencio que siguió fue aplastante, como si cada persona en la sala se viera obligada a encarar la acusación directa de un niño que no tenía nada que perder, solo la verdad que ofrecer. El juez Leopoldo, en shock, respiró hondo y se quitó los lentes, frotándose la frente como quien intenta alejar pensamientos indeseados. El peso de la acusación del niño resonaba en su mente. ¿Y si fuera verdad?, alcanzó a pensar. Pero rápidamente recordó el proceso, las pruebas presentadas,
los testimonios oficiales que componían un rompecabezas aparentemente cerrado contra Orlando. La palabra de un niño, aun dicha con tanta fuerza, podría derrumbar toda la estructura. La sala entera aguardaba su respuesta, cada mirada fija en él como si allí estuviera el destino de todos. Por fin, Leopoldo alzó de nuevo el mazo. El timbre de su voz salió firme, pero cargado de un conflicto interno que pocos percibieron. Mateo, entiendo tu dolor, pero este tribunal no puede guiarse por emociones ni por recuerdos inciertos de un niño. Debe guiarse por las pruebas. El sonido seco del mazo resonó, y las palabras finales cortaron como cuchilla. Orlando Reyes, condenado a cadena perpetua. El llanto de Mateo rompió el silencio, pero fue ahogado por los murmullos de la multitud. Nadie parecía escuchar su desesperación, y en ese instante, la justicia proclamada contrastaba brutalmente con la verdad que aún permanecía oculta. Clarisse salió del tribunal sujetando con fuerza la mano de su sobrino, que seguía llorando sin parar. El niño parecía inconsolable. Todo su cuerpo temblaba, como si la condena le hubiera abierto una herida imposible de cicatrizar. «Él no hizo nada. Mi papá no hizo nada», repetía en voz baja, casi en un susurro, como si quisiera convencerse a sí mismo o clamar por alguien que por fin lo escuchara. Clarisse lo abrazó, intentando envolverlo en seguridad. «Calma, mi amor. Aquí estoy. Todo pasará». Pero en el fondo ella también estaba destrozada, sin saber cómo soportar el peso de tanta injusticia. En casa, el silencio se apoderó de las paredes. Mateo rechazó la cena que la tía había preparado. Empujó el plato, se dio vuelta hacia la pared y permaneció inmóvil en la cama. Sus ojos abiertos miraban el vacío, pero en su mente solo aparecía la imagen del padre esposado, el golpe del mazo y la mirada fría del juez. Clarisse se sentó al borde de la cama, acariciando sus rizos, murmurando: «Todo va a estar bien, solo necesitas descansar». Pero el niño no respondió. Era como si se hubiera encerrado en una fortaleza invisible. La noche cayó pesada. La casa, pequeña y antigua, crujió en sus cimientos cuando el viento frío sopló por las rendijas. Afuera, las luces de la calle parpadeaban intermitentes, dejando el patio envuelto en sombras inquietantes. Mateo, después de mucho tiempo, terminó durmiéndose de manera intranquila, con los brazos encogidos junto al pecho, como si quisiera protegerse hasta de sus propios sueños. La cámara imaginaria de la escena se detendría en la ventana entreabierta, la cortina moviéndose lentamente, casi como un presagio. Y entonces, el silencio fue roto por el sutil sonido de pasos en el jardín. Una figura encapuchada, vestida de oscuro, se movía con una calma aterradora como quien conoce cada centímetro de ese terreno. Era Paola. En sus ojos brillaba una frialdad determinada. Llevaba guantes negros y, con destreza, forzó la entrada por la puerta trasera. El cerrojo rechinó, pero la oscuridad parecía esconder el crimen a punto de suceder. Su rostro contraído mostraba que no era la primera vez que cruzaba esa casa, pero ahora venía a silenciar al único que podía destruirla. En el cuarto, Mateo comenzó a moverse. Su sueño no era profundo, como si presintiera el peligro. La puerta se abrió despacio y la silueta de Paola avanzó hasta la cama. En un movimiento rápido, puso la mano sobre la boca del niño, que abrió los ojos en shock, desbordados de terror. Intentó forcejear, pero antes de que pudiera soltar un grito, un pañuelo empapado en una sustancia dulce cubrió su nariz. «No sirve de nada gritar, nadie va a oírte», murmuró ella con una calma helada. Mateo gimió ahogado, hasta que sus fuerzas cedieron y su cuerpo cayó inerte entre los brazos de ella. Cargándolo como si fuera solo un fardo, Paola cruzó el patio con el niño desmayado. La luna iluminaba parcialmente su rostro, revelando la tensión mezclada con un extraño alivio. Abrió la puerta lateral de su propia casa, caminó firme hasta la escalera angosta que llevaba al sótano y descendió, rechinando escalón por escalón,
Abajo, un espacio húmedo, oscuro y silencioso aguardaba. Colocó a Mateo sobre un colchón viejo, ató sus manos con cuerdas ásperas y cerró la pesada puerta detrás de sí. Minutos después, el niño despertó sobresaltado. Sus ojos se abrieron de par en par al darse cuenta de que estaba atado y amordazado, incapaz de moverse. El sótano olía a moho, la humedad escurría por las paredes y el frío le cortaba la piel. Paola apareció en la penumbra, inclinándose frente a él con una sonrisa cruel. «Hablas demasiado, niño, y casi lo arruinas todo. Pero no te preocupes, voy a asegurarme de que nunca vuelvas a abrir esa boquita». Mateo intentó gritar, pero solo un sonido ahogado escapó tras la mordaza. Las lágrimas corrían a raudales por su rostro mientras se debatía en desesperación. Paola acercó el rostro, los ojos chispeando de odio. «Si te atreves a intentarlo de nuevo, vas a desear no haber nacido nunca». El llanto del niño llenó el sótano, un lamento sofocado y desesperado, testigo del terror que comenzaba allí. El mundo de Mateo se volvió oscuridad. Y el tribunal, con su injusticia, ya parecía demasiado lejano para salvarle la vida. Clarice, dormida en la habitación contigua, no percibió nada. La noche continuaba, pero una nueva tragedia se había instalado. Y nadie, más que el silencio mismo, sabía que un niño estaba desapareciendo en manos de la verdadera culpable. Esa misma noche, mientras Mateo lloraba amordazado en el sótano, el juez Leopoldo Hernández caminaba inquieto en su despacho. La casa estaba sumida en penumbra, iluminada apenas por la lámpara de mesa que proyectaba sombras duras sobre los libros de derecho alineados en la estantería. La imagen del niño en el tribunal, con los ojos fijos en él y la voz cargada de desesperación, no salía de su mente. «El verdadero asesino está allí». La frase resonaba como un mazo, golpeando sin parar en su conciencia. Leopoldo intentaba apartar aquel pensamiento, pero cada vez que cerraba los ojos, veía la firme expresión del niño, una mirada imposible de ignorar. Se sentó frente a la pila de expedientes, abrió los informes con manos temblorosas y comenzó a releer cada detalle. Las pruebas que parecían sólidas horas antes ahora mostraban grietas, testimonios contradictorios, horarios mal explicados, detalles que habían pasado desapercibidos en su prisa por dictar una sentencia ejemplar. Respiró hondo, apoyando la frente en la mano. ¿Y si él tiene razón? ¿Y si condené a un inocente? El peso de esas palabras hacía que el corazón del magistrado se acelerara. Por primera vez en años, sentía miedo no de equivocarse, sino de ya haberse equivocado. A la mañana siguiente, incapaz de soportar el tormento interno, Leopoldo decidió actuar. Dejó a un lado la toga, vistió un abrigo y salió discretamente. Se dirigió al barrio humilde donde vivía la familia Reyes, un lugar de calles estrechas, banquetas agrietadas y vecinos que se conocían por su nombre. El juez caminaba con pasos firmes, pero la mirada delataba ansiedad. Tocó puerta tras puerta, habló con los vecinos, escuchó relatos que antes no se habían tomado en cuenta. Algunos callaban por miedo, otros se miraban entre sí, pero siempre flotaba la sombra de un secreto en el aire. Fue entonces cuando encontró a un anciano de hablar pausado, sentado en una mecedora frente a un garaje. El hombre, de piel marcada por los años, reconoció a Leopoldo de inmediato. «Usted es el juez, ¿verdad? Vi el juicio ayer en la televisión», dijo con una mezcla de respeto y desconfianza. Leopoldo asintió apretando los labios. «Necesito saber si usted tiene algo, lo que sea, de la noche en que Marta Reyes murió». El anciano dudó, miró a los lados y luego se levantó despacio. Regresó minutos después con una pequeña memoria USB en la mano. «Las cámaras de mi garaje siempre graban. Pensé que no tenía importancia, pero tal vez usted debería verla». El juez sostuvo el objeto como si fuera una prueba divina, un peso casi sagrado en sus manos. Corrió hasta su coche, encendió la computadora portátil y conectó la memoria. La pantalla brilló
y enseguida el video comenzó a reproducirse. Leopoldo se inclinó hacia adelante, los ojos fijos, la respiración agitada. Allí estaba Paola. Las imágenes mostraban claramente su silueta entrando sigilosamente en el patio de los Reyes, en plena noche del crimen. Vestía de oscuro, con capucha, y cargaba en brazos algo largo envuelto en tela. La hora registrada en el video coincidía exactamente con la estimación de la muerte de Marta. Leopoldo llevó la mano a la boca, atónito. Dios mío, el niño tenía razón. Aquellas palabras salieron en un susurro tembloroso, casi como una confesión de culpa. Pero enseguida, un pensamiento duro lo golpeó. Esa grabación no bastaba para condenar a Paola. Mostraba algo sospechoso, pero no era suficiente para incriminarla por asesinato. Aún así, era la primera pieza concreta que la vinculaba al crimen. Leopoldo cerró la computadora lentamente, con la respiración descompasada, sabiendo que debía observar a Paola más de cerca. Se levantó de golpe, caminando de un lado a otro dentro del auto estacionado. Sus manos temblaban, la respiración estaba agitada. Pensaba en Orlando tras las rejas, pensaba en el rostro de Mateo cubierto de lágrimas, implorando ser escuchado. Una culpa sofocante lo envolvía. Me equivoqué gravemente, y ahora debo corregirlo antes de que sea demasiado tarde. El corazón del juez latía como si fuera a explotar. Por primera vez, su convicción de hombre imbatible se derrumbaba frente a la verdad que un niño, solo, había intentado entregarle. Afuera, la ciudad parecía indiferente al torbellino que lo consumía. El sol iluminaba los techos. Los niños corrían por las calles sin imaginar que en algún lugar una vida estaba siendo destruida por la injusticia. Leopoldo, sin embargo, ya no tenía elección. Sabía que cada segundo perdido podía costar no solo la libertad de Orlando, sino la vida de Mateo. La urgencia ardía en sus venas y una sola certeza dominaba su mente. Debía actuar de inmediato, costara lo que costara. Leopoldo salió temprano esa mañana, con la memoria USB aún guardada en el bolsillo del abrigo, el corazón acelerado por la necesidad de actuar. Decidido a no perder más tiempo, condujo hasta la casa de Clarice, con la mente hirviendo de pensamientos. Al llegar tocó el timbre. El portón rechinó y del otro lado apareció Clarice. Su semblante era el de alguien que ya no dormía desde hacía días. Los ojos hinchados, enrojecidos de tanto llorar, el cabello despeinado, la voz quebrada al intentar hablar. En cuanto vio al juez, se desplomó en llanto. ¡Mateo! ¡Mateo desapareció!, gritó aferrándose a su brazo como si fuera la última esperanza. Leopoldo quedó paralizado. La sangre se le heló en las venas y su cuerpo se endureció. ¿Cómo que desapareció? ¿Cuándo fue eso, Clarice?, preguntó intentando mantener un tono firme, aunque la voz le temblaba. Clarice movía la cabeza de un lado a otro, como quien aún no cree lo que dice. Ya van 2 días. Se acostó aquí en el cuarto de al lado, y cuando desperté, la cama estaba vacía. Las ventanas estaban cerradas, las puertas con seguro. No había señales de forcejeo. Simplemente desapareció. Sus manos temblaban tanto que parecía imposible que pudiera mantenerse en pie. Leopoldo intentó razonar, pero todo dentro de él gritaba. Las piezas del rompecabezas comenzaron a alinearse en su mente. La imagen del video, el dedo acusador de Mateo en el tribunal, la certeza en los ojos del niño. Respiró hondo, tragó saliva y preguntó en voz baja, ¿y Paola? ¿Has visto a Paola por aquí recientemente? Clarice abrió los ojos de par en par. Sí, ella estuvo aquí antes de que desapareciera. Preguntó por él. Dijo que estaba preocupada, que quería saber si estaba bien. Pero ahora creo que mintió. Esas palabras retumbaron como un martillazo en el pecho del juez. La grabación no era suficiente para condenarla, pero ahora la desaparición del niño abría una herida imposible de ignorar. Leopoldo se secó el sudor de la frente,
sintiendo un nudo en el estómago. Ella tiene algo que ver con esto. Tiene que tenerlo. El corazón se aceleraba en un ritmo frenético. Por primera vez, la rigidez del magistrado se quebró frente a Clarice. Puso las manos sobre sus hombros y dijo: «Voy a encontrarlo, te lo juro». Sin perder tiempo, Leopoldo fue hasta la casa de Paola. El portón estaba abierto y ella apareció en la puerta en cuanto lo vio, vestida con ropas claras y mostrando una sonrisa ensayada, como quien recibe una visita inesperada pero ya preparada para disimular. «Juez Leopoldo, qué sorpresa. ¿Qué lo trae por aquí tan temprano?», preguntó con un tono meloso que contrastaba con su mirada fría. Él la observó en silencio durante algunos segundos, analizando cada detalle, cada gesto calculado. «Estoy investigando algunas cosas. Necesito saber si tiene noticias de Mateo». Paola soltó una risa corta, falsa, que resonó como veneno en el aire. «Mateo, Dios me libre. Ojalá que esté bien. Un niño como él no debería sufrir tanto». Sus palabras eran dulces, pero el tono cargaba con un sarcasmo casi imperceptible. Leopoldo mantuvo la mirada firme, atravesando las capas de aquella máscara de bondad. Lo sabía. En el fondo, ya tenía certeza. Pero no había prueba, no había flagrancia, solo una intuición ardiente que quemaba dentro de él como una llama imposible de apagar. Ella abrió un poco más el portón, inclinándose con fingida hospitalidad. «¿Quiere pasar? Podemos conversar con calma. Quizás una taza de café ayude a aclarar los pensamientos». Leopoldo sintió la trampa en la oferta. Cruzó los brazos y rehusó, manteniéndose a distancia. «No, gracias». La tensión entre los dos era palpable, como dos fieras observándose en silencio, esperando la primera oportunidad para atacar. Paola mantuvo la sonrisa, pero sus ojos chispeaban de irritación. Leopoldo, de pie, parecía una estatua a punto de derrumbarse, cargando con el peso de la verdad sin poder revelarla. El juez se dio vuelta para irse, pero antes de cruzar el portón, le lanzó una mirada que decía más que cualquier palabra. Paola respondió arqueando las cejas, como si desafiara su valentía. El silencio pesado entre ellos fue cortado solo por el ladrido distante de un perro en la calle. Leopoldo ya sabía, Mateo estaba en peligro y cada minuto perdido era un paso más hacia el abismo. Pero ¿cómo probarlo? ¿Cómo actuar sin evidencias? La culpa lo consumía y la urgencia ardía en cada fibra de su cuerpo. Esa noche, el juez Leopoldo no pudo descansar. Incluso después de salir de la casa de Paola, el peso de la intuición le carcomía la mente. Cada palabra falsa de ella, cada sonrisa forzada, sonaba como veneno destilado. Estacionó el coche a unas cuadras de distancia, apagó las luces y se quedó allí, solo, mirando el reloj que parecía avanzar demasiado lento. Si estoy equivocado, ¿y si ya es demasiado tarde?, murmuraba para sí mismo, pasando sus manos temblorosas por el rostro. El viento frío golpeaba el parabrisas, pero era la angustia en su pecho lo que helaba todo su cuerpo. Adentro, Mateo luchaba contra la desesperación. El sótano donde estaba preso era oscuro y húmedo, con paredes manchadas de moho y olor a óxido. Las cuerdas apretaban sus muñecas hasta lastimarlas, y la mordaza sofocaba cada intento de respirar hondo. Sus ojos, hinchados de tanto llorar, miraban la pequeña lámpara débil que colgaba del techo, iluminando apenas el espacio. Temblaba, no solo de frío, sino de miedo a lo que pudiera pasar. ¿Será que alguien me encontrará? ¿Será que voy a morir aquí?, pensaba, mientras nuevas lágrimas corrían sin poder contenerlas. Afuera de la casa, Leopoldo tomó la decisión. Salió del coche, cerró la puerta despacio y caminó hasta la parte trasera de la residencia. El jardín estaba en silencio. Solo el crujir de las hojas delataba la brisa nocturna. Rodeó la casa, atento a cada detalle. Las ventanas estaban cerradas, pero una de ellas, en la parte trasera, parecía mal encajada. Se acercó y pegó el oído a la pared.
Lo que escuchó hizo que el corazón se le disparara. Un sonido apagado, sollozos cortos y luego un grito contenido. Era la voz de Mateo, inconfundible, clamando auxilio aún sin palabras. Leopoldo no lo pensó dos veces. Forzó la ventana con los hombros hasta que la madera cedió con un crujido seco. Entró a la cocina en silencio, los ojos escaneando el lugar. El aire estaba pesado, cargado de una tensión que parecía emanar de las paredes. De repente, pasos resonaron en el pasillo. Paola apareció, el cabello despeinado, un cuchillo brillando en su mano. Su rostro estaba trastornado, los ojos chispeando locura. «Usted no entiende, juez. Yo amaba a Orlando. Nunca debió quedarse con Marta. Ella estaba en mi camino», gritó avanzando unos pasos. El enfrentamiento fue inmediato. Leopoldo levantó los brazos instintivamente, esquivando cuando la hoja cortó el aire a centímetros de su rostro. El choque de la escena lo hizo retroceder, pero la determinación lo mantuvo firme. «¿Dónde está el niño?», bramó, su voz cargada de ira y desesperación. Paola rió, una risa histérica que retumbó por la casa. Mateo vio demasiado, iba a destruirlo todo. «Yo solo quería a Orlando para mí, solo nosotros dos, pero el mocoso me escuchó y ahora tiene que pagar por eso». Dicho esto, intentó atacar de nuevo, apuntando al pecho del juez. La lucha estalló en el pasillo angosto. Leopoldo sujetó su muñeca con fuerza, ambos chocando contra la pared. El cuchillo pasó de una mano a otra, cortando levemente el brazo del juez, pero él no lo soltó. Con un movimiento brusco, la empujó contra la pared y la hoja cayó al suelo, deslizándose hasta detenerse a unos metros. Paola, en frenesí, intentó arañar, gritar, pero fue inmovilizada por el peso del cuerpo del magistrado. Él respiraba agitado, el corazón desbocado, pero sabía que no podía detenerse. La mantuvo sujeta hasta que el sonido de sirenas comenzó a acercarse. La policía derribó la puerta principal segundos después, entrando a la casa con armas en mano. Dos oficiales sujetaron a Paola, esposándola mientras ella gritaba y forcejeaba como un animal acorralado. Leopoldo, sin perder tiempo, corrió hasta la escalera que llevaba al sótano. Cada escalón sonaba como un martillazo en su pecho. Al empujar la pesada puerta, encontró la escena que jamás olvidaría. Mateo, atado, débil, los ojos hinchados, pero vivo. Al verlo, el niño lloró aún más, los sollozos ahogados por la mordaza. Leopoldo se arrodilló de inmediato frente a él, retirando el trapo de la boca y aflojando las cuerdas con sus propias manos. «Mateo, perdóname, debí haberte creído desde el principio». El niño sollozaba, casi sin fuerzas para responder, pero aún así murmuró con voz débil: «¿Volviste? Yo sabía que ibas a volver». El juez apretó las pequeñas manos del niño contra su pecho, las lágrimas finalmente corriendo por sus propios ojos. Por primera vez, Leopoldo no era solo la autoridad inquebrantable de una toga, sino un hombre roto por la culpa, intentando reparar el error más grave de su vida. Días después, el tribunal estaba nuevamente lleno, pero esta vez el ambiente era completamente distinto al del día en que Orlando había sido condenado. Reinaba el silencio, la reverencia y una expectativa que flotaba sobre todos como un velo invisible. En los pasillos, los periodistas cuchicheaban entre ellos. Las cámaras estaban posicionadas en cada esquina y los curiosos ocupaban las últimas filas solo para ver con sus propios ojos el giro que sacudía a la ciudad. El peso de la verdad se acercaba y todos sabían que estaban a punto de presenciar algo histórico. En la primera fila, Mateo se sentaba erguido, todavía frágil por el trauma, pero con un nuevo brillo en los ojos. Vestía ropa limpia, aunque su expresión cargaba las marcas recientes del miedo vivido. A su lado, Clarice lo sujetaba de la mano, como quien no quisiera soltarlo nunca más. El niño respiraba hondo, pero el corazón acelerado delataba la ansiedad.
Miraba constantemente hacia la puerta lateral, esperando el momento que tanto anhelaba. Cada taconeo sobre el mármol resonaba como un presagio. En el centro de la sala, Paola estaba esposada, vestida con ropa sencilla proporcionada por el sistema penitenciario. El rostro antes altivo ahora mostraba profundas ojeras, el maquillaje corrido de una mujer que había perdido el control de su destino. Evitaba mirar al público, aunque a veces levantaba la barbilla con orgullo herido, como si todavía intentara sostener una dignidad inexistente. A su lado, el abogado de oficio parecía más un espectador incómodo que alguien dispuesto a defenderla. El murmullo crecía cada vez que ella se movía, como si todos sintieran la presencia de un fantasma de carne y hueso. El juez Leopoldo entró por la puerta principal, y la audiencia se puso de pie de inmediato. Su rostro estaba serio, pero distinto. Había un peso en sus ojos, un arrepentimiento marcado en las arrugas de su expresión. Sostenía en las manos el expediente rehecho del caso, junto con la grabación que desenmascaraba a Paola. Se sentó, acomodó los lentes y respiró profundo antes de hablar. Su voz resonó firme pero cargada de emoción. Este tribunal reabre el caso del asesinato de Marta Reyes. Se han presentado nuevas pruebas. El acusado previamente condenado, Orlando Reyes, es inocente. Un silencio sepulcral se apoderó del tribunal. Las palabras reverberaron como truenos en cada corazón presente. Mateo sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, el pecho inflado de esperanza. Clarice cubrió la boca con la mano, intentando contener el llanto. Paola, por su parte, cerró los ojos y soltó una risa corta, casi histérica, como quien ya sabía que todo había terminado. Leopoldo prosiguió. Las imágenes confirman que Paola, vecina de la familia, estuvo en la escena del crimen la noche de la muerte de Marta Reyes. Este tribunal no tiene dudas. Paola es condenada a cadena perpetua. Orlando Reyes debe ser liberado de inmediato. Las puertas laterales se abrieron. Orlando entró, todavía esposado, pero con la postura erguida. El silencio de la sala fue roto por un sollozo fuerte desde la primera fila. Mateo se levantó de un salto, corriendo hacia su padre. El corazón del niño parecía querer explotar de tanto latir. Orlando abrió los brazos y el encuentro fue inevitable. Un abrazo largo, desesperado, lleno de lágrimas, como si quisieran recuperar en segundos todo el tiempo perdido. «¡Papá!», gritó el niño, enterrando el rostro en el pecho del hombre. Orlando lo apretó con fuerza, sintiendo el pequeño cuerpo temblar contra el suyo. «Hijo mío, mi niño, nunca dejé de creer que este día llegaría». La audiencia, conmovida, se levantó instintivamente. Algunos aplaudían, otros lloraban abiertamente. El sonido de los aplausos se mezclaba con el llanto de Clarice, que cubría su rostro con las manos, agradeciendo en silencio. Incluso los policías que presenciaban la escena parecían emocionados, desviando discretamente la mirada para ocultar la conmoción. El juez, desde su asiento, observaba la escena con los ojos húmedos. La toga que siempre había representado autoridad ahora parecía más pesada que nunca. No necesitaba decir nada. Su expresión ya confesaba los errores, ya suplicaba perdón. Mateo no soltaba a su padre. El pequeño sostenía el rostro de Orlando entre sus manos, como si quisiera asegurarse de que era real, de que no era un sueño. «Te lo dije, papá. Te dije que no fuiste tú. Traté de contárselo a todos, pero nadie me creyó». Orlando le besó la frente, las lágrimas cayendo libremente. «Fuiste más valiente que todos nosotros, Mateo. Tú me salvaste». El niño sollozaba, pero ahora era de alivio. Ese abrazo era la respuesta que siempre había buscado, la prueba de que la verdad, aunque ahogada, siempre encuentra la manera de gritar. Los días que siguieron al juicio parecieron para Mateo como el amanecer de un nuevo mundo. Por primera vez en mucho tiempo, la casa ya no estaba sumida en silencio ni en lágrimas.
el sonido del hervidor silbando en la cocina, los cubiertos chocando contra los platos, la risa contenida de un niño resonando por la sala. Todo era como música para Orlando, que aún se acostumbraba a la sensación de libertad. Observaba a su hijo con los ojos húmedos, intentando absorber cada instante, como si quisiera grabar en la memoria el simple acto de verlo jugar en el suelo con carritos viejos y rayar papeles con lápices de colores. Mateo, aunque cargaba con el peso del trauma reciente, parecía florecer. Se sentía protegido, completo otra vez, por tener a su padre a su lado. En la mesa del desayuno devoraba el pan con mantequilla y bebía la leche caliente, levantando la mirada a cada momento para confirmar que Orlando seguía allí, sentado frente a él. «¿Ya no te vas a ir, verdad, papá?», preguntó una mañana, con voz baja, casi como pidiendo una promesa. Orlando le tomó la mano sobre la mesa, acariciándola con delicadeza. «Nunca más, hijo, nunca más voy a dejarte solo». La rutina sencilla devolvió a la casa un calor casi olvidado. Orlando ayudaba a Mateo con las tareas de la escuela, leía cuentos antes de dormir e incluso encontraba tiempo para jugar fútbol en el patio, aún con el corazón todavía pesado por los recuerdos de la prisión. Clarice observaba de cerca, sonriendo en silencio, feliz de ver ese lazo reconstruido, pero también consciente de que heridas tan profundas necesitarían tiempo para sanar. Aún así, cada gesto de cariño entre padre e hijo era un bálsamo, un remedio contra el pasado doloroso. Fue una tarde soleada, cuando la luz dorada entraba por las rendijas de la ventana y Mateo esparcía sus juguetes por la sala, que un golpe firme resonó en la puerta. El sonido quebró la serenidad del momento, haciendo que Orlando frunciera el ceño. Se levantó lentamente, con cautela, sin saber qué esperar. Al abrir la puerta, se encontró frente a Leopoldo. El juez estaba sin toga, usando ropa sencilla, pero su semblante cargaba una gravedad que no lo abandonaba. En las manos sostenía un sobre manila, gastado en las orillas, y en los ojos una mezcla de cansancio y arrepentimiento. «¿Puedo pasar?», preguntó con la voz ronca casi contenida. Orlando dudó por un instante, pero luego abrió espacio. Mateo corrió hacia la puerta y al ver al juez se quedó congelado unos segundos. Recordaba bien aquella mirada severa que lo había ignorado en el tribunal, pero ahora había algo distinto allí. Sin pensarlo dos veces, el niño avanzó y lo abrazó por la cintura. Leopoldo se sorprendió, tardó en reaccionar, pero finalmente posó la mano sobre los hombros pequeños del niño. «Tú fuiste la voz que no escuché, Mateo, y por eso cargo con una culpa que no me deja dormir». Orlando los observaba en silencio, el corazón dividido entre el resentimiento y el alivio. El juez entonces extendió el sobre. «No es solo ayuda económica, es una petición de perdón. Fallé con ustedes, y fallé gravemente. Quiero estar presente, si me lo permiten, no como autoridad, sino como un hombre que desea reparar el daño que causó». Orlando respiró hondo, los ojos húmedos. El dolor de la injusticia seguía vivo, pero el gesto sincero del juez, la voz quebrada y la vulnerabilidad rara en su postura, lo desarmaron. Lentamente asintió y dijo: «Entre». Aquí dentro no hay espacio para el rencor. El ambiente de la sala se transformó. Leopoldo se sentó en el sillón, se quitó el sombrero y agachó la cabeza en señal de respeto. Orlando le extendió la mano, firme, y los dos se miraron largamente, sin necesidad de más palabras. Mateo, con los ojos brillando, subió al regazo del juez y lo abrazó con fuerza. «Usted me salvó la vida. Eso vale más que cualquier error», dijo el niño, con la voz entrecortada. Leopoldo cerró los ojos, dejando que las lágrimas corrieran libremente. En ese momento, tres destinos, antes destrozados por la injusticia, comenzaban a entrelazarse en un lazo de gratitud y perdón. El domingo amaneció con un cielo despejado, teñido de tonos dorados que anunciaban un día de calma. Muy temprano, Mateo se acercó a su padre con la mirada seria y pidió: «Papá, quiero visitar la tumba de mamá».
Orlando, sorprendido por la madurez contenida en aquel pedido, respiró hondo y asintió, sintiendo el peso y la importancia del momento. Preparó el desayuno mientras el niño corría por la sala, intentando escoger cuáles flores llevaría consigo. Mateo insistía en tomar las más coloridas del jardín, convencido de que a su madre le gustarían. Clarice ayudaba a organizar los pétalos dentro de una pequeña canasta, y la escena parecía casi común, casi banal, si no fuera por el destino de aquella visita. Cuando el reloj marcó las 9, Orlando llamó a su hijo. «¿Listo, mi niño?», preguntó con voz firme, aunque cargada de ternura. Mateo asintió, los ojos brillando de expectativa y nostalgia. Pocos minutos después, tocaron a la puerta. Era el juez Leopoldo, sin toga, vestido con un traje sencillo, con el sombrero en las manos. La mirada cansada aún reflejaba noches de insomnio, pero también una nueva serenidad, fruto de la decisión de caminar al lado de la familia que un día había destruido con su sentencia. Orlando respiró profundo antes de hablar. «Vamos juntos. Marta también merece saber que la verdad fue restablecida». Leopoldo asintió en silencio, y los tres avanzaron lado a lado por la calle tranquila, como si el destino hubiera decidido unirlos de manera inesperada. El cementerio se erguía imponente a lo lejos, con sus portones de hierro rechinando al ser empujados. El camino de piedras, cubierto de hojas secas, conducía hasta la lápida sencilla de Marta. El viento suave hacía que el sonido de los árboles resonara como un lamento distante. Mateo caminaba al frente, sujetando con firmeza la pequeña canasta con flores. Sus manos temblaban, pero sus pasos eran decididos. Al acercarse a la lápida, se arrodilló y comenzó a colocar cuidadosamente las flores sobre el mármol frío. «Mamá, ahora todo está bien. Papá y yo estamos juntos de nuevo», dijo con la voz entrecortada, pero llena de alivio. Orlando se arrodilló junto al hijo, pasando el brazo por sus hombros. Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver el nombre de Marta grabado en la piedra. «Marta, mi amor, perdóname por no haber podido protegerte, pero nuestro hijo fue nuestra salvación». Él cargó con la verdad, incluso cuando nadie quiso escucharla. El hombre apretó la mano de Mateo con fuerza, como si en ese gesto encontrara consuelo y fuerzas para seguir adelante. El silencio alrededor parecía respetar el dolor y el amor que se entrelazaban en aquella escena. Leopoldo permaneció de pie unos instantes, en señal de respeto, antes de arrodillarse también. Se quitó el sombrero y lo inclinó en reverencia. Su voz salió baja, casi como un susurro que el viento llevó. «Si pudiera volver el tiempo atrás, haría todo diferente. Pero no puedo. Lo que me queda es dedicar el tiempo que aún tengo a reparar cada error». Las palabras temblaban, pero su sinceridad era innegable. Orlando levantó la mirada hacia él y respondió con calma. «Lo que importa no es el pasado que no podemos cambiar, sino lo que hacemos con el tiempo que nos queda». Mateo, aún de rodillas, levantó los ojos húmedos hacia los dos hombres. Su rostro infantil cargaba la sabiduría de alguien que enfrentó dolores más allá de su edad. Se acercó al padre y al juez, tomó la mano de cada uno y con voz baja dijo: «Solo necesitamos una oportunidad para arreglar las cosas. A veces, dos». La frase flotó en el aire como una revelación, simple y poderosa, arrancando lágrimas incluso de Clarice, que observaba en silencio la escena a la distancia. El sol iluminaba las tres siluetas frente a la lápida. El niño, entre el padre y el juez, simbolizaba no solo el puente entre ellos, sino también la esperanza de un futuro distinto. El viento sopló más fuerte, moviendo las flores recién colocadas, como si Marta sonriera desde donde estaba. Ninguna palabra fue pronunciada después. No hacía falta. El silencio estaba lleno de perdón, reconciliación y nuevos comienzos. Tres destinos unidos por el error, por el dolor y sobre todo por el valor de un niño que nunca dejó de luchar por la verdad. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este.
Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.